Antony le ha dado un punto de oro a un Real Betis que ha hecho un partido de equipo grande frente a un rival directo. Vamos a analizar el Villarreal 2, Real Betis 2. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un partido en el que enfrentó al Villarreal contra el Real Betis Balompié, un partido en el que el Real Betis quizás mereció algo más que ese empate. Creo que en ningún momento del partido el club de Sevilla fue inferior al de Castellón. Creo que el Real Betis, como he dicho al principio, hizo un partido de equipo grande. Es un partido en el que luego lo comentaremos en profundidad, luego para terminar lo comentaré. El Real Betis es un equipo que, como dicen los compañeros de Bisoccer, como dicen los compañeros de Mundo Betis, es un equipo que cree en lo que hace y lo hace muy bien. El Real Betis ha tenido varios partidos en los que ha ido perdiendo por 2-0 en partidos como el día de hoy, muchos partidos en los que el Betis comienza perdiendo frente al Real Madrid, frente al Sevilla, frente al Real Club Deportivo Español 2 veces, partidos, como digo, de 2-0 como el día de hoy, y el Real Betis siempre cree en su idea, cree en lo que quiere hacer y además lo hace muy bien y termina empatando el partido. El partido viene determinado por Antony, que en la primera parte no está acertado, venía de varios partidos en los que tras no haber hecho pretemporada no llevaba un correcto ritmo de juego, de competición, no estaba teniendo sus mejores partidos, y en el partido de ayer, Antony, la primera parte fue totalmente similar a los demás partidos, pero en la segunda parte el extremo brasileño hizo un partido espectacular, fue claramente el MVP del partido y acompañado de varios jugadores destacados del Real Betis. Entrando con las alineaciones, el Villarreal partía con Arnau Tenas en portería, 4-4-2 particular de Marcelino, lateral derecho para Pau Navarro, parejas centrales para Rafa Marín y Renato Veiga, lateral izquierdo para Alfonso Pedraza, banda derecha para Buchanan, doble pivote para Dani Parejo y Santiago Comesaña, banda izquierda para Alberto Moleiro y doble punta para Ologuasayi y Gerard Moreno, quien volvía de lesión. Como viene acostumbrándonos el Villarreal de Marcelino, realmente no es un 4-4-2 clásico, sino que en ataque se convierte en una defensa de 3 con un 3-4-3, por así decirlo, ¿no? O un 3-5-2 con un media punta. Moleiro en este caso hace en esa fase de media punta, de falso extremo metido hacia adentro. Pedraza es quien coge una mayor altura, casi como Buchanan, hacen por así decirlo de carriles, y Pau Navarro cierra de tres centrales con Rafa Marín y Renato Veiga, que es un jugador que muy polivalente y que en esas situaciones donde más cómodo se siente. Desde el perfil izquierdo, el Real Betis partía evidentemente con 4-2-3-1, Pau López en portería, Héctor Bellerín lateral derecho, pareja central asentada Nathan y Valentín Gómez, lateral izquierdo para Junior Firpo, doble pivote para Sofiane Amrabat y Marroca, media punta para Pablo Fornals, banda derecha Antony, banda izquierda Ez Abde y como 9 Cucho Hernández. 11 titularísimo de Manuel Pellegrini, por lo menos hasta que vuelva Isco. Veremos ahora con Marc Bartra y Diego Llorente que termina haciendo el chileno, pero tiene un dilema bastante interesante. Nathan y Valentín Gómez han hecho una pareja espectacular en estos 5 partidos en los que Marc Bartra y Diego Llorente no han estado. Ahora los dos españoles han vuelto y aún así Pellegrini opta por los dos centrales zurdos, que venía siendo cuestionado porque no es algo habitual, pero Nathan se ha acomodado muy bien en ese sentido, va creciendo cada vez más desde el perfil derecho, al igual que Valentín Gómez, que no por un problema, no por una inconveniencia, no por un cambio de posición, pero sí por su experiencia, sí por su adaptación a Europa, y cada vez está más asentado en el 11 de Pellegrini. El doble pivote ya parece ser que inamovible. Veremos cuando vuelva Isco el gran problema que tiene Pellegrini, que va a hacer en medio campo, porque tenemos a Amrabat y a Marroca, pero en el banquillo estaban tanto Sergio Altimira como Nelson de Osa. Pablo Fornals en la media punta, que cuando vuelva Isco es otro jugador aspirante a esa posición. Un Ezab de que evidentemente no ha hecho lo de las otras semanas, pero tampoco ha hecho tan mal partido como he visto como he visto y he leído en algunos sitios. Cucho Hernández en su línea, evidentemente no iba a marcar siempre, y Antony, como digo, el MVP, es un jugador que no es tan regular, sobre todo en este inicio, como digo, porque no ha hecho pretemporada, pero sí que está demostrando ser un crack mundial por cosas como
como la segunda parte de hoy. En la segunda parte contra el Real Club Deportivo Español, sin hacer un gran partido, ya nos ha demostrado que es un futbolista de talla mundial. En partidos como la Real Sociedad ha sido muchísimos partidos en los que Antony no ha estado nada bien, pero que aún así está por encima del resto. En el día de hoy ha hecho un partido, como digo, de crack mundial. Se ha echado el equipo a las espaldas, 2 goles, luego veremos los datos que son espectaculares, y el Betis, como digo, hace un partido de equipo grande, como lo hemos visto al Real Madrid en otros años y el Barça de Flick, equipo de remontadas. Y sí que es verdad que era un partido que tenías una gran oportunidad, si ganabas te metías tercero, y el Betis evidentemente es un buen punto porque es un rival directo, pero no sabía aprovechar esa oportunidad, al igual que no supo hacerlo contra el Athletic Club, que perdió 0-2, perdón, pero que podría haber ganado perfectamente. Ahora al Real Betis le viene el Atlético de Madrid y es otro rival directo. Ahora mismo luego lo veremos en la clasificación, están en empate a puntos y el Villarreal con 1 por encima. Ahora, antes de ir con los datos, me gustaría recordarte que te suscribas al canal para ver más contenido de este tipo, que le des like a este vídeo si te ha gustado, que lo compartas a 3 personas que les pueda interesar y que comentes qué te ha parecido el partido de Antony y qué te ha parecido la remontada del Real Betis al Villarreal. Ahora sí, vamos con los datos. Si nos fijamos en el mapa de pases, en la red de pases del partido entre el Villarreal y el Betis en clave bética, nos vuelve a dejar un Pablo Fornals actuando como mediapunta, siempre con una posición media más alta que la del Cucho Hernández como 9. Es algo a destacar, es algo curioso. Más allá de lo que nos deja este partido, me gustaría destacar la relación que tiene Antony. Fijaros, cuanto más gruesa es la línea, es que más pases se han dado entre sí, entre Bellerín y Pablo Fornals y Antony. Antony el año pasado, la temporada pasada, cuando estaba Isco solía actuar, solía tener preferencia por ese perfil izquierdo, y en ese momento Antony venía a actuar, venía a ser diferencial a través de ser un jugador de lado débil, un jugador que en el momento que le llegara el balón actuara desde la amplitud, actuara desde la posibilidad de recibir con una posible conducción, con un posible 1 para 1. Y ahí es donde Antony se veía fuerte. A principio de temporada pasaba lo mismo, pero con Ezabde era quien aspiraba, quien aspiraba todo el dominio del Betis, quien tenía demasiado balón, quien tenía más pases, más toques, quien daba más conducciones en la plantilla, y era Antony ese jugador, como digo, de lado débil. En el día de ayer vemos, como digo, un Antony donde pasa por el dominio del balón, donde pasa por los momentos de dominio del Real Betis. Fijaros que también tiene pases directos con Ezabde, pero como digo, importancia esa red de pase con Pablo Fornals y Héctor Bellerín. En la primera parte del Villarreal nos deja, como vemos aquí, esa aglutinación de 4 futbolistas del conjunto amarillo. Fijaros lo que comentaba al principio de ese esquema asimétrico: Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, Pedraza actuando como carril, Buchanan como un carril, la doble punta, más Moleiro metiéndose hacia adentro. Y algo a destacar también del Real Betis es que veíamos siempre a Amrabat en los primeros partidos con Pablo Fornals como acompañante o con Sergi Altimira como acompañante. Lo veíamos siempre por delante de la defensa, siendo ese apoyo constante. Fijaros en el partido de hoy, en el partido de ayer, en el día de ayer, como Marroca es quien tiene esa posición más retrasada con respecto al marroquí. Marroca es un jugador que cuando tiene la pelota le encanta venir a esta zona. Amrabat es un jugador más de venir entre los 2 centrales, y Marroca es un jugador más de hacer él de tercer central, de lateralizarse hacia ese perfil izquierdo, hacia el derecho cuando juega ahí, pero suele ser en el perfil izquierdo, y a partir de ahí hacer al equipo progresar. En la segunda parte nos deja, como es normal, a un Betis mucho más activo, mucho más alto que en la primera parte, porque el Betis iba perdiendo, luego terminaba yendo 2-0 y al final consiguió remontar, pero vemos, como digo, un Betis más alto. La relación Héctor Bellerín-Antony sigue siendo fructífera. Luego Pablo Fornals vemos cómo baja su posición, porque en el momento que entra Lo Celso por Marroca para remontar, Pablo Fornals pasa a ser el interior, el acompañante del pivote, y Lo Celso a la media punta. Luego entró Aitor Rival en la banda izquierda por Ezabde para meter un jugador con esa capacidad de amenazar al espacio, esa capacidad de hacer daño mediante la transición, y en los minutos finales Aitor Rival pasó a ser lateral derecho, como ya sabéis, es el comodín de Manuel Pellegrini, es el comodín del Betis, y pasó a ser Pablo García, lo veis aquí con el 52, quien ocupaba esa posición. Vimos a un Cucho mucho más
tendente hacia ir al área, mucho más tendente hacia recibir centros por parte de los costados, y de ahí la posición entre punto penalti y borde de área. Fijaros en los pases progresivos, luego las conducciones progresivas también lo vamos a ver. La diferencia entre primera parte, que tampoco llega a ser diferencia, en muchos casos sí, pero en la segunda parte la diferencia es una auténtica brutalidad. Por de ahí el dominio del Real Betis Balompié en el partido. Fijaros en la primera parte, el color amarillo se ve mal, pero creo que se termina viendo. 23 pases progresivos del Villarreal frente a 22 del Betis, y en la segunda parte 16 frente a 34. El Villarreal centraba mucho su juego por ese perfil izquierdo, como comentó Pedraza y Alberto Moleiro. Alberto Moleiro hizo su mejor partido desde que está en el Villarreal. Además, los 2 goles son generados por el canario. Y como ya comenté en su día, tenéis un vídeo en el canal, era un fichaje que me encantaba. Además, el perfil Baena creo que no puede estar más logrado con Alberto Moleiro, al menos cuando tiene la pelota. Cuando no la tiene, ya sí que es algo diferente. Y aquí vemos en el Betis como Antony es el jugador que más pases progresivos da en la primera parte, da un total de 5, y vemos un juego repartido entre lado fuerte de Antony, como comentaba antes, y lado de Junior Firpo y Ezabde. En la segunda parte, el Villarreal reduce su cifra, pasa de 23 a 16, el Betis de 22 a 34, y ahora vemos a un Héctor Bellerín que da 7 pases progresivos en esa segunda parte. 7 pases progresivos en la segunda parte, en la primera da 4 pases progresivos. Un Héctor Bellerín, que ya lo comentó Santiago Narváez en la previa con Manuel Pellegrini, es el jugador que más pases progresivos da de la plantilla, y es un jugador que ha hecho un gran inicio de temporada, que no se está valorando quizás lo suficiente, pero que le está dando mucho al Real Betis Balompié. Fijaros Fornals en el momento que entra Lo Celso, como termina cayendo a este perfil, acompañando a Amrabat, y es quien da más pases progresivos por ese lado izquierdo. De ahí la ausencia de Junior Firpo. Luego hablaremos un poco más de él en profundidad. Como decía, las conducciones progresivas, fijaros también las diferencias. Estas son las entradas a último tercio. Que me he equivocado, las entradas a último tercio, me he equivocado a la hora de poner el rótulo. Fijaros la diferencia entre las entradas a último tercio entre primera y segunda parte. Primera parte Villarreal 15, Betis 21, aún así el Betis termina siendo superior. Como digo, el Betis no fue inferior al Villarreal en ningún momento del partido, y en la segunda parte 12 del Villarreal frente a 29 del Real Betis Balompié. A destacar aquí que de las 21, 8 son en conducción, considero que es una gran cifra, y el Villarreal de las 15, 7 en conducción. En ese sentido fue un partido que tanto Villarreal con Pedraza desde esta zona, como con Moleiro metiéndose hacia adentro, como el Betis con Antony por este costado y Ezabde por el otro, hicieron bastante daño. En la segunda parte, fijaros lo que hablaba de las cifras, el Villarreal tiene 12 entradas a último tercio y 2 son en conducción, de ahí el buen hacer de la primera parte. Simplemente tiene una por cada lado en cuanto a la conducción, 10 son mediante el pase, y el Betis tiene de las 29, 21 mediante el pase y 8 mediante la conducción. Como digo, el momento de Antony, la segunda parte fue claro dominador del partido, el propio brasileño. Fijaros todo el peligro que genera un solo jugador. Si nos vamos a las zonas de dominio, aquí es un dominio, no voy a decir aplastante, pero sí claro, del Real Betis Balompié. Fijaros como de todas las zonas que hay, la gran mayoría las domina el conjunto de Sevilla. El área propia la domina el Villarreal, evidentemente. Esa zona 14 vienen igual y bien con el Villarreal. Y venía aquí a hablar de Junior Firpo. El Villarreal domina esa última zona, su sector derecho e izquierdo del Betis. Hablar de Junior Firpo una vez más, porque como he comentado varias veces, Junior Firpo ni está y se le espera, pero cada vez menos. Es un jugador que hizo menos pretemporada, se le dio ese margen, como comentó él, que no estaba bien físicamente, se le dio ese margen para ver si terminaba de recuperar, terminaba de coger ese ritmo competitivo, pero ahora ya que estamos en la jornada 9, no se está viendo un buen Junior Firpo. Está claro que ahora mismo en la posición más débil del Real Betis. Junior era un fichaje que pintaba muy bien, que todos pensábamos que iba a dar un rendimiento muy alto, pero que está dejando mucho que desear al equipo. Como decía, es la peor posición de la plantilla. El Betis está teniendo en todas las posiciones un rendimiento altísimo, desde Pau López, Héctor Bellerín o Ángel Ortiz.
La pareja de centrales Nathan Valentín, Marc Bartra, etcétera. El doble pivote, no hay más que hablar. La media punta con Pablo Fornals, con Lo Celso cuando está bien, Anthony por derecha, Zarte por izquierda, Cucho arriba. El lateral izquierdo es algo que se le está dejando, le está perjudicando bastante al Betis. Es un jugador que no está dando para nada nivel. Es más, ahora mismo Ricardo Rodríguez es mejor lateral que Junior Firpo. Y fijaros lo que comentábamos en verano de los jugadores suizos. Y no porque Ricardo haya mejorado, sino porque Junior no está dando ninguna esperanza de que vaya a mejorar. Entrando con los rendimientos individuales, quería destacar el de Nathan y el de Pablo Fornals, además, evidentemente, del de Anthony, porque creo que la segunda parte, sobre todo de Anthony, ha solapado el rendimiento de Nathan y de Fornals. El partido de Nathan es una absoluta locura, como comentaba, con una pareja ya asentada con Valentín Gómez, aunque ahora parece que se va a volver a romper, con dos centrales zurdos, que eso se cuestionaba bastante, pero es que no había más. Marc Bartra y Diego Llorente estaban lesionados, y al principio Nathan sí que nos dejó dudas, porque además eran los primeros partidos en la élite de Valentín Gómez, eran los primeros partidos en Europa del jugador argentino, y conforme pasaba el tiempo, conforme pasaban los partidos, ambos se iban asentando, como decía al principio. Primero Valentín con esa adaptación a Europa y segundo Nathan con esa adaptación al perfil derecho. Nathan es un jugador que, lo decían ayer en el partido, lleva desde abril todos los partidos jugados con el Real Betis Balompié y completos. Eso habla del buen hacer de Nathan, eso habla de su capacidad física. Como comento siempre, es un central con unas condiciones top europeas. Y entrando con lo que es su partido, tiene 5 conducciones progresivas. Fijaros lo que son 5 conducciones progresivas, que son las que te acercan a la portería a más de 10 metros. Desde el perfil derecho, un central a pierna cambiada hace 5 conducciones progresivas. Es un dato brutal. Lo que más me llama la atención, ya salió en el parón de selecciones que era el jugador con más despejes de toda la liga. El otro día contra el Español da 18 despejes, que es una auténtica barbaridad. Ayer dio 13 despejes, que también es una cifra altísima. Y vemos un Nathan que cada vez se está sentando más en el 11, y esto es otro problema que va a tener Pellegrini, porque Marc Bartra es clave en ese perfil derecho, y en el perfil ahora mismo veo a Diego Llorente el peor de todos, y Diego Llorente fue el mejor la temporada pasada. Cuando estuvo en el perfil izquierdo veremos si Nathan o bien Valentín, que los dos están dando motivos para no sentarles en el banquillo, dando motivos para que se siga confiando en ellos, y Pellegrini tiene que tomar una decisión. Sí que es cierto que evidentemente hay muchos partidos y van a rotar y habrán lesiones y habrán lesiones para dar minutos y para rotar, pero sí que es verdad que en el día de la hora H, en el partido contra el Atlético de Madrid, veremos qué hace Pellegrini, porque es otro partido frente a un rival directo. Yo apostaría sinceramente por Bartra y Nathan y darle esa Europa League tanto a Diego Llorente como a Valentín Gómez, que también es una pareja complementaria. Si hablamos de Pablo Fornals, hablamos de uno de los mejores, no voy a decir jugadores, pero sí centrocampistas de España, y sorprende a todo el mundo que no haya sido llamado por Luis de la Fuente a la selección. No vamos a hablar de eso, hablaremos ya cuando fiche por el Como y ya sí que vaya a la selección, pero vamos a centrarnos en su partido del día de ayer, su partido frente al Villarreal. Pablo Fornals ya lleva siendo el mejor jugador de esta temporada del Real Betis Balompié. Creo que con bastante diferencia. Además de los rendimientos de Nathan, de Cucho, de Abde y ahora de Anthony, creo que Pablo Fornals está siendo el mejor, sin dudas. En el partido de ayer, fijaros, 10 pases progresivos, 3 conducciones progresivas y 4 pases clave. Repito, 10 pases progresivos, 3 conducciones progresivas y 4 pases clave. Así ya parece que ha hecho un partidazo. ¿Qué pasa si digo que Pablo Fornals ha dado las 2 asistencias a Anthony? 10 pases progresivos, 4 pases clave y 2 asistencias por parte de Pablo Fornals. Fijaros que además es un jugador que abarca todo el campo cuando tiene la pelota, es un jugador que es participativo en toda la zona del campo, que además sin balón aporta mucho al equipo, sobre todo a la hora de tanto para presionar como para correr hacia atrás. Fijaros, 104 toques, 42 son en el último tercio. Sí que es cierto que ayer no dio ninguno en área rival, también por esa posición más retrasada. Y en definitiva, Pablo Fornals es un jugador completísimo, es un jugador que, como decía al principio, veremos a ver qué hace Pellegrini a la vuelta de Isco, que le queda alrededor de mes y medio.
Pablo Fornals pasaría el doble pivote y en el doble pivote están asentadísimos tanto en Rabat como Marroca. Y el Betis y Pellegrini tienen un bendito problema como se suele decir. Y por último, con los rendimientos individuales me gustaría destacar el partido de Antony de hoy. Se comenta sobre el partido del brasileño, la verdad. Fijaros en las acciones ofensivas, como aparte de los 2 goles, que ya es una auténtica locura, es el impedimento para que el Villarreal no gane el partido, los 2 goles de Antony. Da 7 pases progresivos, 11 conducciones progresivas y 3 pases clave. Es una auténtica locura. Fijaros este pase clave desde una posición de lateral derecho termina dando un pase clave hasta la posición de extremo izquierdo. Luego aquí creo que es una falta y esto un córner y son sus pases clave. Aquí tenemos los 2 goles, pero fijaros la cantidad de acciones ofensivas que tiene el bono de Antony. Como digo, 11 conducciones progresivas, 7 pases progresivos. Y aquí vemos los 70 pases que ha dado el propio Antony. No he puesto el partido por los goles, ni por los pases, ni por las conducciones, ni por nada parecido. ¿Por qué pongo el rendimiento de Antony aquí? Fijaros, 8 balones recuperados, 8 recuperaciones de Antony, como digo, además de todo lo anterior. Es decir, no es un jugador que solo te aporta en lo goleador, no es un jugador que solo te aporta en el último tercio, sino que defensivamente también es un jugador que está más que identificado, que está más que sumado a la causa de Manuel Pellegrini, sumado a la causa del Real Betis Balompié. Ya lo dijo en su presentación que él iba a correr por todos los béticos que queríamos verle en el club. Y como dijo Antony, es un auténtico crack mundial. Así queda la clasificación de la Liga después del partido de Betis contra el Villarreal y el Atlético de Madrid contra Osasuna. El Real Betis pasa a ser quinto. En condiciones ideales sería Champions, de momento no lo es. Está con empate a puntos frente al Atlético de Madrid, quien visita la Cartuja la semana que viene. Es un partido totalmente clave, a pesar de ser la jornada 10. Es un partido clave como lo fue en el día de ayer contra el Villarreal, que ahora sí que le saca un punto al Real Betis Balompié y está de lleno en esa lucha. Está de lleno en esa lucha y creo que se compagina bien los juegos domingo, que es complicado, pero ahora mismo tiene una plantilla larga. Veremos a ver si no hay lesiones, veremos a ver si no hay problemas. De momento tiene una plantilla larga para poder hacerlo. El Real Betis tiene trabajo que hacer y trabajo ilusionante, que es lo más importante. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Aquí termina el análisis del partido entre el Villarreal y el Real Betis Balompié. Como he dicho, una remontada de equipo grande, un partido de equipo que cree lo que hace y lo hace muy bien, como comentaba antes y comentaban los compañeros de Mundo Betis. Un Antony estelar, MVP del partido, y como siempre digo, suscríbete para ver más contenido de este tipo, dale like al vídeo si te ha gustado, comenta qué te ha parecido el partido de Antony y la remontada del Real Betis al Villarreal, cómo crees que se va a desarrollar esa lucha por la cuarta plaza, Athletic Club, Real Betis, Villarreal, Atlético de Madrid, y comparte este vídeo a 3 personas que les pueda interesar. Nos vemos en el siguiente vídeo.